Primera Timoteo, capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Siempre que se comienza a acercar la Navidad, estas fechas decembrinas, por lo regular empezamos a escuchar los mismos mensajes, ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta cada año que pasa, los mismos debates, las mismas cuestiones acerca de las fechas. 25 de diciembre, si fue esa fecha realmente donde nació Jesucristo o fue alguna otra. El origen de la Navidad, de la celebración del 25 de diciembre, si tiene un origen pagano, si es correcto que nosotros adornemos nuestras casas con adornos, con lucecitas, con arbolitos, adornemos nuestras iglesias. Si estamos cometiendo un pecado, estamos haciendo mal, estamos siendo idólatras por tener un árbol en nuestras casas o en nuestras iglesias. Siempre, todos los años, es prácticamente la misma discusión. Por otro lado, también miramos la historia, ¿no?, de Jesús, un niño en un pesebre, rodeado de animalitos, con la adoración de los tres reyes magos, de los pastores que adoraban a Dios, y se nos presenta un cuadro muy bonito también, ¿verdad?, que está en la palabra de Dios. Sin embargo, es algo en lo que nosotros nos quedamos ahí, en ese cuadro hermoso y bonito. Y por otro lado, les repito, las cuestiones de la polémica, la discusión acerca del 25 de diciembre. Pero todas estas cosas, lo único que nos hacen a nosotros como iglesia, no solamente a nosotros como iglesia, sino a todas las personas, es distraernos de la verdadera enseñanza, del verdadero propósito por el cual Jesús vino a este mundo. En realidad son pocas las iglesias, son pocos los pastores que año con año se dedican a hablar del mensaje correcto, del evangelio verdadero acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Y cuando nosotros escuchamos este mensaje correcto y verdadero y lo comparamos con lo que nosotros conocemos, con las tradiciones, con lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida, pues simplemente lo miramos un poco o bastante diferente, ¿verdad? No nos parece un mensaje navideño, no nos parece un mensaje de la Navidad, porque estamos nosotros tan empapados de las tradiciones que nosotros hemos aprendido. Y realmente es hermoso, es bonito el podernos reunir como en esta tarde lo estamos haciendo, el podernos reunir en familia la próxima semana, pasar un tiempo juntos, una cena navideña y poder compartir regalos unos con otros a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, pero siempre y cuando que nosotros conozcamos y sepamos verdaderamente el propósito principal por el cual nosotros lo estamos haciendo. El problema para nosotros es cuando nosotros anteponemos primeramente la tradición, y lo que nos han enseñado comienza a ganar en nosotros espacio. Entonces sí, nosotros nos estamos desviando completamente de lo que la palabra de Dios nos dice. Nos comenzamos a envolver en el afán, ¿verdad?, en las carreras, en las compras de los regalos y para preparar la cena de Navidad. Y entonces sí, nosotros, aunque conocemos y sabemos el mensaje del evangelio, nos comenzamos nosotros a desviar. Por eso es importante para nosotros como cristianos aprovechar estas fechas, y aunque muy probablemente, casi una certeza, que Jesús no nació el 25 de diciembre, sabemos que el mundo cristiano celebra este día como la Navidad. Entonces, este pasaje que vamos a considerar en esta mañana, y que el apóstol Pablo habló a su discípulo, a Timoteo, un pastor de la iglesia de Éfeso, y le dice estas palabras en el verso 15, donde nosotros podemos mirar, en estas pocas palabras, podemos mirar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo condensado. Podemos mirar aquí en este pasaje, en este versículo 15, el verdadero propósito
por el cual Jesucristo vino a este mundo, que es lo que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Y conocer, que tenemos una certeza, una realidad, que sabemos nosotros que Jesús vino a este mundo. Pero lo que no sabemos muchas veces es por qué razón o cuál fue la causa por la que Jesús vino al mundo. Entonces comienza el apóstol Pablo en este texto diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Algo cierto, sin duda alguna, el apóstol Pablo iba a decir cuando decía estas palabras: palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros. Es una frase que se repite en las epístolas pastorales del apóstol Pablo, que son primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. En ninguna otra parte vamos a encontrar esta frase del apóstol Pablo, sino en estas cartas a Timoteo y a Tito: palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Y esta frase el apóstol Pablo la hablaba cuando iba a declarar una enseñanza doctrinal esencial de la iglesia cristiana, diciendo: estas palabras que voy a hablar son así, es la enseñanza de la iglesia cristiana, es la manera que nosotros debemos de vivir, es la manera que nosotros debemos de caminar. Era la doctrina de la iglesia cristiana. Pero aquí en este pasaje específico, lo que el apóstol Pablo no va a hablar solamente una doctrina, que aunque eran importantes en la iglesia cristiana, si nosotros revisamos los otros 4 pasajes donde menciona esta frase y miramos que son enseñanzas importantes. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo iba a anunciar aquí después de estas palabras era el corazón mismo del evangelio, en lo que nosotros creemos como cristianos, como hijos de Dios. Palabra fiel. ¿Por qué dice palabra fiel el apóstol Pablo a estas palabras que iba a mencionar? Porque era un mensaje que estaba circulando en la iglesia naciente alrededor de 40 años, poquito menos de 40 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Era una enseñanza que había corrido por todas las iglesias, que había pasado por dificultades, por oposición, que la habían tratado de desfigurar, que la habían tratado de corromper, de desviar la atención de esa gran verdad. Sin embargo, había permanecido fiel esa palabra hasta estos días, 40 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que permanece fiel para nosotros también, ¿verdad? Gracias a Dios. Les comentaba yo que pocos pastores, pocas iglesias se dedican en estas fechas a hablar verdaderamente del mensaje verdadero del evangelio. Y podemos nosotros, aunque no pronuncien estas palabras, saber que es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros. Entonces, en esta mañana, para nosotros el propósito es recordar estas palabras y que seamos nosotros, ¿verdad?, los voceros de esta gran verdad. Que la próxima semana que tengamos la oportunidad de estar con alguien, con algún familiar o con alguna persona, nosotros podamos compartirle estas palabras. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Lo primero que nosotros podemos mirar aquí es el personaje principal, sin lugar a dudas. Algo que parece inofensivo, que parece algo en lo que no podemos nosotros detenernos mucho, pero ¿cuál es el personaje principal? Si nosotros le preguntáramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿quién es el personaje principal de la Navidad? ¿De quién viene a tu mente cuando piensas en la Navidad? Seguramente muchos iban a decir Santo Claus, ¿verdad? Ya hice mi carta, Santo Claus. O algunas otras historias que les hemos enseñado, pero algo que para nosotros parece algo que así es, algo contundente, es algo que nosotros tenemos que estar repitiendo una y otra vez. Que el personaje principal de la Navidad es Cristo Jesús, el Señor Jesucristo. Nosotros solemos adornar nuestra casa. Mi esposa es la que le gusta mucho adornar nuestra casa, pero algo que sin lugar a dudas nunca hacemos es que ponemos figuras de Santo Claus como adorno.
Muchas veces nosotros pensamos que es algo inofensivo y lo comenzamos a hacer como cristianos, como creyentes, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es enseñándoles a nuestros hijos una doctrina errónea y equivocada. Cristo Jesús, hermanos, es el personaje principal de la Navidad. Y es algo que debemos de enseñar no únicamente en las vísperas de Navidad, unos días antes de Navidad o en la Navidad misma, sino todos los días de nuestra vida, cada vez que nosotros tengamos oportunidad. No somos nosotros, no es una religión, no es un festejo, no son los regalos, hermanos, no es la festividad, que son cosas bonitas que nosotros podemos disfrutar en días como estos. Es Cristo Jesús, el personaje principal de esta palabra fiel que el apóstol Pablo está compartiendo con Timoteo en esta cápsula, en donde está, podemos decir, encapsulada esta gran verdad. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Algo que miramos aquí también es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Sabemos que vino a este mundo. Esa es una realidad, es una verdad que nos enseña la palabra del Señor, que vino al mundo. Y es lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí, que Cristo Jesús vino al mundo, que estuvo un día, que caminó en este mundo, que es verdad, que estuvo en un pesebre, que no encontró lugar en donde no encontraron lugar en donde poner a este niño, al bebé Jesucristo, y tuvo que nacer en un pesebre. Eso es verdad, pero el mensaje del nacimiento de Jesucristo va mucho más allá, al hablar nosotros y al entender que vino a este mundo. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, el mismo autor, el apóstol Pablo, escribió: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, quiere decir que había un día específico, ¿verdad? En la historia de la humanidad. No sabemos el día específico de esa fecha. Meditaba yo en estos días que si Dios hubiera estado interesado en que nosotros conociéramos la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos lo hubiera revelado en la palabra. Pero es algo que nosotros no encontramos, pero sabemos que un día, venido el cumplimiento que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo, dice, envió a su Hijo, nacido de mujer. Es decir, que aparte de que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, todas las demás cuestiones del nacimiento de nuestro Señor Jesús fue similar a la de todos nosotros. Nacido en el vientre de una mujer llamada María y nacido bajo la ley, es decir, nacido bajo en contexto del pueblo judío, siendo él mismo un hombre judío. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En ese mismo evangelio, en el versículo 1, podemos leer que el escritor, el apóstol Juan, escribe: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús mismo, el Hijo de Dios, el verbo, era Dios y estaba en la presencia de Dios. Estaba sentado a la diestra de Dios el Padre, recibiendo la adoración de los ángeles en un lugar maravilloso, el cual nosotros no nos podemos siquiera imaginar. Un lugar lleno de luz, de santidad, donde el pecado y la maldad no existen absolutamente para nada. Es necesario que nosotros hagamos un ejercicio de imaginación para poder comprender la gran verdad, la gran realidad de que Cristo Jesús vino a este mundo. Porque no es únicamente, hermanos, no es únicamente el que Cristo descendió del cielo, ¿verdad? Que se trasladó de un lugar a otro, como cuando nosotros nos cambiamos de casa. No es simplemente el cambiarnos de un lugar a otro. El punto está, hermanos, que cuando Pablo dice aquí en este verso 15 que Cristo Jesús vino al mundo, nosotros debemos de entender que vino de un lugar maravilloso, de la misma presencia de Dios, y descendió a un mundo caído, perdido,
sumido en la maldad, en el pecado, si nosotros nos asombramos de repente, que quiera Dios que no perdamos ese sentido de asombro, de asombrarnos por las cosas que nosotros miramos, la maldad que miramos en este mundo, las noticias que nosotros escuchamos y nosotros que nacemos aquí en este mundo y que es todo lo que nosotros conocemos. De repente nosotros mismos quedamos asombrados ante la maldad de este mundo. ¿Qué podemos nosotros decir de nuestro Señor Jesucristo, que estaba en la presencia de Dios y descendió hasta este mundo lleno de pecado? El Señor Jesucristo, hermanos, descendió hasta nuestro nivel, a nuestra altura. Que Cristo Jesús vino al mundo, a un mundo perdido en la maldad y en el pecado. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Leemos desde el 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir, hermanos, que el solo hecho que nuestro Señor Jesucristo tomó la forma de un cuerpo humano, eso en sí mismo era un padecimiento para Él, una humillación para Él. Sabemos nosotros a lo que estamos nosotros sujetos, ¿verdad? Como seres humanos, como hombres de carne y de hueso, sabemos las limitaciones que nosotros tenemos, las cosas por las que nosotros pasamos. Jesús, hermanos, en toda la eternidad, Él no tenía un cuerpo humano. El Señor Jesucristo era espíritu, al igual que el Padre sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, dice esta escritura que Él no consideró eso, el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Marcos capítulo 8, verso 31, yo se lo leo. El mismo Señor Jesucristo, pronunciando estas palabras a sus discípulos, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Quiere decir que la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aparte de incluir la encarnación que vino en un cuerpo humano, incluyó sufrimiento, incluyó muerte. Por eso la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros pensemos en esto, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que considerar estas cosas, que no únicamente, les repito, fue el traslado de un lugar a otro. Fue una humillación para nuestro Señor Jesucristo, fue humillación, fue sufrimiento, fue muerte. A eso vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo, a morir por todos nosotros, a padecer por cada uno de nosotros. La semana pasada mirábamos un texto en Hebreos, capítulo 12, versículo 3, donde el escritor dice: considerad a aquel que padeció tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y hablábamos que el escritor está hablando, dando ánimos a la iglesia, ¿verdad? Que cada vez que nosotros nos sentamos desanimados, nos sentamos cansados, que nosotros consideremos a aquel. Está refiriéndose a Jesucristo, diciendo que padeció tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Quiere decir que fue rechazado, literalmente, físicamente, que fue maltratado, que fue escupido, que fue humillado. Y sabemos, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, al venir a este mundo, Él sabía lo que le iba a acontecer. Acabamos de leer unos versículos que se repiten en los 3 evangelios, llamados los evangelios sinópticos, donde el Señor Jesús habla y le dice a sus discípulos
lo que iba a acontecer con Él, el padecimiento, el sufrimiento, la humillación, la muerte. Porque para estas cosas, dijo el Señor Jesús en una ocasión, para esto yo he venido. Entonces tenemos la diferencia de donde estaba nuestro Señor Jesucristo, en un lugar privilegiado, en un lugar maravilloso, en un lugar de luz, en la presencia de Dios, y vino a este mundo. Tenemos nosotros la imagen, ¿verdad?, del Señor Jesús en la cruz del Calvario como el único padecimiento de nuestro Señor Jesús. Pero si leemos nosotros los evangelios, nos damos cuenta que aún en el vientre de su madre, nuestro Señor Jesucristo padeció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Fue rechazado en gran manera, fue llevado a una cruz. ¿A qué vino el Señor Jesús a este mundo? Y aquí nos lo dice el apóstol Pablo, cuando dice: vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino a salvar a los pecadores. Y esta palabra salvar, ¿qué significa salvar? ¿Qué es lo que nosotros entendemos salvar? A veces nosotros usamos esa palabra, ¿no?, en nuestras experiencias personales, cuando decimos: de la que me salvé. Me salvé de esto, me salvé de otro. Esta palabra significa literalmente también librar. De lo que me libré, ¿verdad? Libré de pasar por esta situación. Pasó un carro muy rápido, ya mero me andaba dando, de la que me libré. Entonces nos da la idea, nos da la idea de guardarnos de algún peligro, ¿verdad? De algo malo que estaba a punto de sucedernos. Pero somos salvados, somos librados de ello. Pues la palabra de Dios nos dice que Jesús vino y pasó por todo lo que nosotros estamos mirando en este momento, que no fue únicamente ahorita vengo, voy a ir para allá, no, fue un padecimiento desde antes de nacer, desde pequeño, desde niño hasta el último día de su vida, y todo eso para salvar a los pecadores, para librarnos ¿de qué? ¿De qué nos libra? ¿De qué nos salva el Señor? El Señor Jesucristo vino a salvarnos de nuestros propios pecados, de nuestra propia maldad. En Mateo capítulo 9, versículo 13, en el llamamiento de Leví, de Mateo, el mismo escritor de ese evangelio, el mismo Mateo, escribe esta historia, y en este versículo 13, recordemos que Mateo hizo un festejo, un banquete con sus conocidos, publicanos y pecadores, y llevó al Señor Jesucristo para que convivir con Él y para que les dijera unas palabras, una enseñanza. Estaban unos fariseos ahí, recuerda, estaban criticando al Señor Jesucristo porque estaba en ese lugar con esas personas. Entonces al último el Señor, eso está en Mateo capítulo 9, del verso 9 al 13, pero en el último versículo, en el verso 13, el Señor Jesús le dice a los fariseos: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Hemos hablado en algunas ocasiones que cuando el Señor Jesús dice estas palabras: no he venido a llamar a justos, no debemos nosotros de pensar que el Señor Jesús está diciendo estas palabras porque verdaderamente hay personas que son justas y que no necesitan el arrepentimiento, sino que está hablando con aquellos hombres fariseos, sacerdotes, que ellos pensaban que eran justos por sí mismos, que no había pecado en ellos. Entonces el Señor les dice: si ustedes se creen que son justos, pues entonces estas palabras no son para ustedes. Son para aquellos que se consideran a sí mismos como pecadores, como transgresores de la ley. ¿Qué es un pecador, hermanos? Porque esa es la palabra que usa aquí, ¿verdad? Vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces nosotros deberíamos de entender que aquellos interesados en estas palabras pues deberían de ser los pecadores, ¿verdad? Porque a ellos vino. Entonces nosotros entendemos que los pecadores somos todos nosotros, que hemos pecado, que hemos transgredido la ley. Unos versículos
atrás de aquí, de este capítulo 1 de Timoteo, en el verso 9 del capítulo 1, dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces muchos dirían, ¿verdad? No, pues ya la libré, yo no entro en esa lista. Sin embargo, es lo mismo cuando Pablo comienza diciendo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Es lo mismo, no está diciendo que hay personas que cumplen la ley a la perfección, de tal manera que se pueden ganar el calificativo de personas justas por sí mismo. Está hablando también como él mismo pensaba en otro tiempo, que era un fariseo, pensaba que cumplía la ley a la perfección y que por esa razón era una persona justa. Entonces todos nosotros, cuando revisamos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que todos nosotros somos pecadores. En Lucas capítulo 19, versículo 10, el mismo Señor Jesucristo, en su encuentro con aquel hombre llamado Zaqueo, otro publicano, jefe de publicanos, expresa estas palabras: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vamos más o menos agarrando el hilo de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo, que nos está explicando el Evangelio, nos está explicando lo que nosotros podemos entender como la Navidad, la razón por la que Jesús vino a este mundo. Naciendo de una mujer, en un niño, en un pesebre, pasaron muchos años de donde la palabra de Dios no nos da mucha razón de lo que fue de Jesús en su juventud, de la edad de 12 años hasta los 30 años que hizo su aparición predicando el Evangelio. Entonces comenzamos nosotros a entender la razón, ¿verdad?, por la que Jesús, de una manera general lo podemos mirar. Bueno, pues Jesús vino para salvar a los pecadores, los cuales somos toda la gran masa de seres humanos que habitamos en este mundo. De una manera general, para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para salvar a los pecadores, y para salvar a los pecadores de su propio pecado. Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado, hermanos, el pecado nos aparta de Dios, pero el pecado atenta contra nosotros, atentamos contra nosotros mismos cuando nosotros pecamos. El Señor Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Hay un texto en Hechos capítulo 2, verso 40, donde el apóstol Pedro, está predicando la palabra de Dios y dice esta frase: sed salvos de esta perversa generación. El apóstol Pedro y los textos que hemos leído está hablando de unas consecuencias terrenales aquí en esta vida por causa de nuestros propios pecados. Hay una consecuencia, ¿verdad?, del pecador. Sabemos que vamos a morir, y las consecuencias de no reconciliarnos con Dios es que vamos a pasar una eternidad lejos de Dios. Sin embargo, sabemos también que los pecados que nosotros cometemos atentan en contra de nosotros mismos. Cuando pronunció estas palabras el apóstol Pedro y dice: sed salvos de esta perversa generación, estamos hablando, hermanos, que este mundo donde vivimos, lo comentábamos hace unos momentos, es un mundo perverso y maligno. Es un mundo que nos engaña, hermanos, cuando somos jovencitos, cuando estamos creciendo en este mundo, tomamos malas decisiones, comenzamos a caminar lejos de Dios, comenzamos a practicar, comenzamos a hacer cosas que atentan en contra de Dios, que llamadas pecado, que ofendemos a Dios, pero que nos lastimamos a nosotros mismos. Comenzamos a consumir, algunos comienzan a consumir sustancias prohibidas, comienzan a realizar actos inmorales, cuestiones prohibidas que la palabra de Dios las condena, pero comienzan a atentar en contra de sí mismos. Entonces, ¿de qué nos salva el Señor? ¿De qué nos libra? Si miramos la comparación que les decía hace unos momentos, cuando nosotros
Usamos esas palabras y decimos: de la que me salvé, de la que me libré. Pues el Señor Jesús vino a salvarnos de las consecuencias de vivir una vida de pecado en este mundo. Lastimamos a nuestra familia, lastimamos a nuestras esposas, a sus esposos, a nuestros hijos, nos lastimamos a nosotros mismos. Vivimos vidas lejos de Dios, vidas corrompidas. Por eso la palabra de Dios dice: acuérdate del Señor en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas: no tengo en ellos contentamiento. Yo recuerdo cuando el Señor me rescató, tenía 27 años, realmente no era una persona muy avanzada en edad, pero yo recuerdo que yo ya pensaba, cuando tenía firme la convicción, y yo decía: ¿por qué no conocía al Señor cuando tenía 12, 13, 14 años? ¿De cuántas cosas me hubiera yo librado, salvado? Cuando las personas escuchan el Evangelio, hermanos, y lo reciben y se rinden a Él, el Señor Jesús los está librando en ese momento de muchas cosas, de muchos problemas, de muchas situaciones y circunstancias. Por eso, mientras más pasa el tiempo, nos tardamos más nosotros en hacer una decisión en base a la palabra que hemos escuchado, de rendir nuestras vidas al Señor Jesús. Van a ir pasando cosas que se van a ir convirtiendo en cuestiones irremediables en nuestras vidas, que no podemos ya solucionar. Entonces, uno de los propósitos del Señor Jesucristo al venir a este mundo, aunque sabemos que este mundo es peligroso, es difícil, entregamos nuestra vida al Señor, sabemos que hay peligros, que corremos peligro en este mundo, pero sin lugar a dudas el Señor nos libra de muchas cosas cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero no únicamente, porque dijo el apóstol Pablo en una ocasión en el libro de Romanos, que si solamente en esta vida nosotros esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Esto significa que no podemos nosotros abrazar el Evangelio para vivir buenas vidas en este mundo únicamente. No podemos abrazar el Evangelio únicamente para tener buenas familias, para ser buenos padres, para tener buenos hijos, para tener una buena educación, para estar apartados de las malas costumbres, de los malos hábitos. Si solamente tuviéramos nosotros esperanza en eso, dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima, si únicamente estamos esperanzados en los beneficios del Evangelio en este mundo. Porque los beneficios del Evangelio y de la salvación van más allá de las cosas precisamente de este mundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, aquí atrásito. Y lo que estamos considerando ahorita es de qué nos salva el Señor, de qué nos libra. Leemos desde el 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Me detengo un poquito ahí para hacer la aclaración de que el escritor está hablando de la segunda venida de Jesús y no de la primera que ya había sucedido y de la que estamos hablando. Y esperar de los cielos a Jesús, esperar de los cielos, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Recordemos el significado de la salvación. Podemos también, una liberación nos libra, nos salva ¿de qué? De la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera de la que el escritor nos está hablando? Y esas son de las grandes verdades que muchas veces no se hablan muy seguido, muy a menudo, como debieran de hablarse en la iglesia. Porque son cosas que no son muy atractivas, ¿verdad? Son cosas incluso que muchos ponen en duda, y me atrevo a pensar que aún muchos cristianos ponen en duda estas palabras cuando nos hablan de la ira de Dios. Porque nuestros argumentos son los argumentos de muchos: es que Dios es bueno, ¿verdad?
misericordioso, que no podemos nosotros concebir a un Dios airado, a un Dios que envía a las personas a una condenación eterna, a un lugar de tormento eterno, al infierno, al castigo perpetuo. No, es algo que simplemente para muchos no lo pueden concebir. Pero es algo que nosotros encontramos en la palabra de Dios continuamente. Y si vamos a hablar de la Navidad, del significado de verdadero de la Navidad, por el cual Jesús vino a este mundo, y si vamos a hablar de la razón por la que vino, para salvarnos de nuestros pecados, de las consecuencias de esos pecados en nuestra vida terrenal, también tenemos que hablar de las consecuencias del pecado por una eternidad, que yo considero que es lo más grave que puede haber. Una persona se puede entregar a los deleites y pecados todos los días de su vida y en el último día arrepentirse de corazón. Bueno, pues se perdió de vivir una vida más digna, más limpia, más con comunión con Dios. Pero un genuino arrepentimiento le salva de una condenación eterna, la ira de Dios. Dios, hermanos, es un Dios santo, un Dios justo, que de ninguna manera, dice la Escritura, dará por inocente al culpable. Algo que nosotros debemos de saber, hermanos, y comunicar a los demás, es que no podemos pensar nosotros que podemos ir por esta vida ofendiendo a Dios y pecando en contra de Él y seguir nosotros tan campantes y pensar que nos vamos a librar en un momento dado de las consecuencias de nuestros actos. Pues el Señor Jesucristo vino a salvarnos de la ira venidera. Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, al recibir Él en la cruz la ira de Dios, porque lo que Jesús recibió en la cruz del Calvario, hermano, fue la ira de Dios. Si ustedes leen en las Escrituras, en una ocasión que el Señor Jesucristo levantó sus ojos y le dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es simplemente que al mirar Dios, Padre Todopoderoso, todos los pecados del mundo en la cruz del Calvario sobre la persona de su Hijo, Dios aborreciendo el pecado, lo único que pudo hacer es darle espalda porque no soportaba ver el pecado, la maldad en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero no eran los pecados de Él, eran mis pecados, eran los pecados de todos nosotros. Enseguida de esta carta, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Está hablando una vez más de la segunda venida de Jesús, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su Padre. Verso 10, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hace algunos años aquí cantábamos un canto que llevaba esa frase, ¿no?, de la llama de fuego. No sé si se acuerda Sofía. Y hay varios cantos que mencionan esa frase. Cantos que le piden al Señor: manda el fuego, ¿verdad? En una idea equivocada que tenemos nosotros del fuego de Dios. Pero lo que habla aquí el escritor cuando habla en el verso 8, dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Está hablando de la ira de Dios, cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, para dar retribución. ¿Qué es retribución? ¿Qué significa la palabra retribución? La palabra retribución es la recompensa, ¿verdad? Lo que tú te mereces por lo que tú hiciste en esta vida.
Y dice este verso 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La primera demanda del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el arrepentimiento. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio en Galilea, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Debo creer, sí debo creer, pero al creer, el primer paso que nosotros damos es el obedecer al Evangelio que nos llama a nosotros al arrepentimiento. El reconocimiento de nuestra manera de vivir que está alejada de lo que Dios marca en su palabra. A los que no conocieron a Dios, retribución y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Me imagino, hermanos, que un sermón basado en este pasaje no va a ser un sermón muy bien recibido o lo que la gente esperaría, ¿verdad? Porque estamos mirando el lado difícil del Evangelio. El lado áspero, si quieres, el lado duro, sin embargo necesario, que nosotros debemos de conocer. Excluidos de la presencia del Señor por una eternidad y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día. Pero fíjese la diferencia, porque esto está dividido en dos partes. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Para eso vino el Señor Jesucristo, hermanos, para librarnos de la condenación eterna, para darnos salvación y vida eterna. Y lo único que nosotros debemos de hacer es creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Decíamos que somos todos nosotros. De una manera general lo podemos ver. Sin embargo, el apóstol Pablo, hermanos, da un paso muy importante en este pasaje. Y creo yo que es importantísimo para cada uno de nosotros de manera individual. Porque a veces nos escondemos en la muchedumbre, ¿verdad? Nos gusta permanecer anónimos en medio de una multitud de personas porque no nos observan personalmente. Por eso en las redes sociales muchos se animan a lanzar palabras que frente a frente, cara a cara, muy pocos se animarían a hacerlo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo da ese giro, ese paso hacia adelante. Es como si está hablando del Evangelio de una manera como es, pero de una manera general como es también. Para todas las personas, digna de ser recibido por todos, dice. Pero finalmente, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo viene y se estaciona delante de cada uno de nosotros de manera personal. Cuando el Señor Jesucristo permitió que el Evangelio me fuera anunciado a mí, a un servidor, estaba yo únicamente, tal vez había otras personas ahí, pero estaba únicamente yo considerando mi vida, considerando mi condición. No estaba considerando la condición de nadie más, no me estaba escudando, comparándome con otros, diciendo fulano es peor que yo. He hecho buenas cosas, no soy tan malo, no. Estaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y estaba un servidor delante de Él. Eso es lo que el apóstol Pablo hace aquí cuando dice vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Recordemos la conversión del apóstol Pablo, cómo iba él rumbo a Damasco persiguiendo a la iglesia. Iba con un grupo de personas que le acompañaban, ¿verdad? Con algunos soldados que le ayudaban a capturar, a sacar a los cristianos de los cabellos, de las ropas, de donde quiera que estuvieran, para llevarlos presos. Sin embargo, dice que un resplandor muy fuerte de luz apareció en su camino. Era la persona de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento los demás pasaron desapercibidos en la escritura. Dice que únicamente miraban
la luz, pero no alcanzaban a escuchar las palabras porque era un encuentro personal entre Dios, entre Cristo Jesús y aquel hombre pecador. Que hasta ese momento él consideraba que era un hombre bueno. Consideraba incluso que lo que estaba haciendo era algo correcto. Estaba persiguiendo a un grupo de personas que estaban fuera de la ley, alborotando, trayendo doctrinas equivocadas, erróneas. Pero cuando Pablo le dice en el suelo, que cayó en el suelo, le dice: ¿quién eres, Señor? Señor Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Era un trato personal entre el Señor Jesucristo y aquel hombre pecador. En ese momento los ojos espirituales del apóstol Pablo se abrieron. Él mismo, en sus relatos de sus experiencias en el libro de los Hechos, podemos nosotros pensar en lo que estaba pasando por su mente. Y seguramente miró en todo su esplendor el gran pecado que él estaba cometiendo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es darte de coces contra el aguijón. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo? Que en su rebeldía, un aguijón es algo como una lanza que usaban para el ganado, para arriar al ganado, para picarlos. El Señor Jesucristo le está poniendo esta ilustración. Es como si tú te estuvieras dando de topes en el pecho contra el aguijón cada vez que pecas contra mí. Entonces, por eso el apóstol Pablo, en este versículo que estamos leyendo, dice, hablando de una manera general y lo personaliza: Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, sí, pero de los cuales yo soy el primero. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, el apóstol Pablo escribió estas palabras, el mismo escritor que estamos leyendo: porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia. Algo que él había considerado justo, correcto en otro tiempo, lo consideraba como el peor de los pecados. Él sabía que al estar persiguiendo a la iglesia estaba atentando en contra directamente con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los inescrutables riquezas de Cristo. Podemos mirar en estas palabras tal vez que el apóstol Pablo se minimizaba, ¿verdad? Tal vez algunos pudieran llegar a pensar: no, pues Pablo tiene un complejo de inferioridad. Sin embargo, era un hombre, hermanos, que había sido alumbrado en su alma, en su corazón, en su espíritu por la verdad de Dios, y se había mirado tal y como él era. Él se reprochaba a sí mismo, hermanos, lo que había hecho. Había perseguido a la iglesia. Él sabía que muchos de aquellas personas, y yo puedo pensar que venían a su mente los llantos y los gritos de algunas mujeres, de algunos hombres, de algunos niños, al llevarlos él presos, y él sabía que muchos de ellos habían terminado en la muerte. Habían sido sacrificados, habían sido muertos en todo su transcurso, como el gran apóstol Pablo. Esas cosas seguramente que venían a su mente. Por eso no es una exageración estas palabras que él dice: de todos los pecadores yo soy el peor de todos. Tal vez si hubieran hecho una comparación con otros pecadores, tal vez hubieran habido otros peores que él, pero él no estaba mirando a ningún alma más, estaba considerando a sí mismo. Y este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es para las multitudes, es para las personas, es para hablarle a muchas personas, pero finalmente es para cada uno de nosotros. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Vino a salvar a los pecadores. Pero sin lugar a duda podemos decir estas palabras: vino por ti. Literalmente yo puedo decir: vino por ti, Enrique. Porque tú, cuando conociste al Señor Jesús, tú tuviste un encuentro personal con Él, ¿verdad? ¿Qué te importó quién estaba a la izquierda, quién estaba a la derecha? El trato personal era contigo. Los pecados que estaban tratando eran los tuyos, no los de los demás, eran los míos.
Aquellos que no han rendido sus vidas a Jesús, podemos decir, Cristo vino a morir por tus pecados, por ti. Una de las mejores cosas, si no es que tal vez la mejor que le puede suceder a un ser humano, es que pueda ver sus ojos de tal manera que pueda mirar en todo su esplendor, su condición como pecador. En este mundo se nos trata de llevar, ¿verdad? Con palabras amables a llevarnos a tener una buena estima, ¿no? Una alta autoestima. Y se nos dicen cosas amables, cosas buenas que nosotros podemos ser o que somos, que hay muy escondido en nosotros. Tenemos que nosotros pensar en eso para ser buenas personas. Sin embargo, yo sostengo esto, hermanos, que lo mejor que nos puede pasar es que Dios abra nuestros ojos y nos haga ver nuestra real condición, de tal manera que nos espantemos con nosotros mismos y clamemos, como el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando oro por aquellas personas que necesitan salvación, es una petición que yo hago: el Señor abre sus ojos, de tal manera que pueda ver su condición como pecador. Se espante, se asuste por su propia condición y clame a ti. Notemos lo que dice esta última frase, y con esto vamos a terminar. Cuando el apóstol Pablo dice: yo soy el primero. No está hablando en tiempo pasado, no está diciendo yo era un pecador. Es correcto cuando nosotros hablamos y decimos: yo era esclavo del pecado. El pecado gobernaba en mi vida, no lo gobierna más. Pero tenemos que utilizar el tiempo presente como el apóstol Pablo: yo soy un pecador. Yo soy el primero, en tiempo presente. El poder entender, hermanos, que dependemos completamente de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo que menciona en el verso 16, dice: por esto fue recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habríamos de creer en Él para vida eterna. Toda su clemencia. Esta palabra clemencia es la misma palabra que se traduce como longanimidad. La palabra griega macrotumia, macro de mucho, de largo, demasiado. Una gran misericordia que Dios derramó sobre este hombre, que lo mantenía humilde, lo mantuvo humilde todos los días de su vida delante de Dios. Principal propósito de Dios con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es mostrar el amor, es mostrar su gran amor en la vida de cada persona que se convierte a Él. Cada persona que abraza el Evangelio es una muestra viviente del gran amor de Dios. Cuando hablamos del gran amor de Dios, hablamos del contraste, de los merecimientos, ¿verdad? Dios nos amó. ¿Por qué nos amó? Si estamos leyendo que Él vino a salvar a los pecadores, no vino a salvar a una élite, a un grupo de personas que lo merecían, vino a salvar a los pecadores. Entonces, por eso el apóstol Pablo escribe: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos. Esta es la Navidad. Si no mencionamos la palabra Navidad en ninguno de estos mensajes, tal vez la miraríamos ajeno completamente, ¿verdad? A lo que nosotros conocemos, a los regalos, a las luces. Va a haber hogares, hermanos, que van a tener cenas navideñas y el nombre de Jesús no va a ser mencionado para nada. La verdadera Navidad, el verdadero propósito del Señor Jesucristo es que vino a este mundo a salvar
a los pecadores. Y la manera en que vino implica un tremendo sacrificio. No solamente el derramamiento de la sangre de Jesús, sino todo lo que Él padeció a lo largo de su vida.